buenas tardes, queridos almorzantes. Este es el programa del almuerzo picante del día 21 de octubre del 2020, este año complicado, difícil, lleno de vicisitudes y por supuesto de virus. Y hoy vamos a hablar precisamente de esto que se ha llamado el rebrote en el caso de la Ciudad de México. Vamos a conversar sobre el tema de la elección en Bolivia. Tenemos de invitado ni más ni menos que nuestro querido internacionalista Carlos Gómez Bermejo. Y también tenemos para hablar sobre temas sobre la soberanía nacional y este dato interesante de que le fue negada la posibilidad de llevar el juicio en libertad al señor Cienfuegos, y está con nosotros nuestro abogado, distinguido compañero Óscar Ruiz Vargas, llamado también Doctor Vivienda. Y desde luego, para amenizar este lugar y este espacio público de todos nosotros, conocido, el hombre de los trilobites, el hombre de las cosas que siempre están presentes, de las que nunca se pierden, de las que se mantienen aún en la paleontología, don Sigifredo Rodríguez, que nos Carambolas, hasta me perdí, maestro. Buenas noches, Carlos, Ulises. Carlos, ya Oscar. puedes descubrir tu rostro, podemos ver tu cara, porque les queremos comunicar a todos ustedes que nuestro compañero Carlos sigue cumpliendo años a pesar de la pandemia y mañana es su diablo. Muchas felicidades, amigo mío. Gracias a todos. Felicidades, les pedimos. Gracias a todos. Tiene para ti un beso el Oscar que luego lo puedes ir a cobrar. Me parece perfecto. Felicidades, mi buen Charlie. Abrazo grande y fraterno. Lo mejor de lo mejor. Bienestar, felicidad, éxito. Muchos años más de vida. Le pedimos a nuestros almorzantas, a nuestras almorzantas y almorzantes que le pongan ahí un mensaje, por favor, de felicitación a nuestro amigo Carlos Gómez. Mándele gatito. Póngale ahí. Mándele gatito. Bendiciones. Mándele un pomo. Estrellitas. Eso creo que le va a agradecer mucho más. Eso se lo va a agradecer, porque ya le anda. Oye, Charlie, ¿con qué vas a falta festejar? ¿Con qué líquido vas a festejar este onomástico cumpleaños? Con un vodka y estamos esperando patrocinio. Es un vodka polaco, es un Dubrovka. ¿Oh? Pues, ¿qué toman los polacos? Pues vodka. Polaco. Muy bien, querido Carlos, ¿por qué no empezamos contigo, amigo? Se celebraron elecciones el pasado día domingo en el país boliviano andino, que conocemos todos fue motivo de un conflicto, un golpe de Estado orquestado por un grupo de personas, por lo menos de origen o ascendencia, se decían ellos, blancos, no indígenas, contra este gobierno de Evo Morales, que terminó pues con una situación complicada. De todo esto nos gustaría que nos platicaras. Adelante, Carlos, por favor, ¿qué pasó y qué viene? Gracias, maestro Ulises. Sí, sigue Oscar, gracias por la felicitación. Si hay un país polarizado, con grandes problemas de racismo, abajo del Ecuador es precisamente Bolivia, ¿no? Este eterno dilema entre ellos, le dicen los collas y los cambas, ¿no? Los collas son los indígenas, las etnias predominantes en Bolivia son los aymara y los quechuas, y los cambas son predominantemente la gente que vive en los valles, vamos, predominantemente en Santa Cruz de la Sierra, que es, digamos, el Monterrey, el polo industrial de desarrollo boliviano. ¿Qué es el camba? Es moreno, ¿verdad? Le dicen la niña camba, la niña morena, la niña indígena. Entonces, hay un país polarizado y hay que recordar que Evo Morales fue el primer presidente indígena que tuvo después de una larga serie de problemas ocasionados precisamente por el suministro de agua, ¿no? Por el alza en los aranceles de agua que hubo en Bolivia, el agua potable, el agua corriente en los poblados más bajos. Y Evo Morales reivindica esta política de un nacionalismo revolucionario progresista de izquierda, llega en toda esta ola de los presidentes que abanderaban esta propuesta económica, ¿no? Un tanto contraria a las directrices del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, con un desarrollo endógeno, un desarrollo nacional, y en esta ola en donde podemos identificar a Lula, los Kirchner, Mujica, Correa, vamos, en esta atmósfera de Sudamérica es en donde Evo Morales surge en su partido, el Movimiento al Socialismo. Se vuelve presidente, vamos, o sea, el por qué se le da el golpe de Estado, la bandera que traía la derecha, ¿no? La derecha blanca, es de que modificó la Constitución para poderse reelegir un periodo consecutivo más, al cual no estaba anteriormente en la Constitución. La mayoría del MAS aprueba esta modificación constitucional y entonces Evo se presenta a las elecciones. Estas elecciones fueron desconocidas por esta oposición y
respaldadas por la OEA de Almagro, es que se envalentonan y hacen un desbarajuste en Bolivia, toman calles, toman carreteras, y termina el gobierno mexicano mandando un Uber por Evo Morales, un Uber militar, a La Paz a recoger a Evo Morales para traérselo aquí a una zona militar. Oye, es por eso también... pero ese Uber ya ves que hasta hizo un recorrido gigantesco porque no lo dejaban volar sobre el aire colombiano, ¿no? Sobre las rutas normales y no tuvo que bajar a Argentina. Todo una peripecia, pero le salvaron la vida, la vida, amigo. Sí, estoy de acuerdo, es que se fueron por la libre, ¿no? Porque estaban tomadas las casetas, ¿no? Sí, estaban tomadas las casetas, por eso no pudieron venirse por la de cuota. Y sí, no es menor lo que dices, Ulises, en el sentido de que sí, su vida corrió riesgo. Hay escenas dantescas de la muchedumbre irrumpiendo a la casa de Evo Morales, que no era una mansión como la Casa Blanca, ni como la de cualquier político o director de área o subsecretario o secretario de este país pudiera tener, ¿no? Era un presidente nacional, era una casa clase mediera. La destrozaron, la grafitearon, la quemaron, hicieron... Oye, Carlos, ¿no era una casa como la de los hermanos Serna en Polanco? ¿De casualidad? No, para nada, no, ni como la Casa Blanca, era una casa clase mediera, ¿no? Hubo diputadas del MAS que fueron vituperiadas, le aventaron huevos, les cortaron el pelo, las pintaron. Me da mucho gusto que, por ejemplo, una de ellas, que fue noticia internacional, actualmente ganó su escaño como senadora, es decir, se reivindicó. Vale, entonces llega Evo Morales acá, lo rescatamos, Evo Morales después se fue a Cuba, estuvo a la Argentina, y vamos, en esa ocasión la votación había sido rechazada por la oposición, Evo Morales había ganado por el 10%. Actualmente, según los resultados del equivalente al INE en Bolivia, el movimiento hacia el socialismo, sea lo que signifique eso, ¿no? Ganó por el 20%, es decir, no es necesario que haya una segunda vuelta que está en la Constitución boliviana, es decir, que Luis Arce es el presidente de Bolivia. Ella lo dijo muy bien, Evo Morales no va a gobernar, gobierno yo, Evo Morales puede regresar a su país sin ningún problema, y yo haría énfasis más bien en el vicepresidente, en esta dupla que tuvo Evo Morales, él, de ascendencia indígena aymara, y tenía como vicepresidente a alguien que podía ser identificado como un boliviano blanco, un boliviano mestizo, ¿no? Ahora Luis Arce es el presidente y su vicepresidente es un ascendente aymara también, es decir, la fórmula regresa, ¿no? La fórmula regresa en este sentido, en donde un país mayoritariamente indígena no había tenido un representante a ese nivel hasta que llegó Evo Morales, y eso hay que reconocérselo, ¿no? Muy bien. Y también... Oscar, tú comentabas, y creo que eso es importante, sobre pues este impacto, en algún momento lo habíamos conversado, sobre todo en materia económica, lo que significó el gobierno de Evo Morales y del papel que jugó en su momento el ahora presidente como ministro de Economía. ¿Nos comentas, por favor? Claro, Ulises, si recuerdas en aquella ocasión que nos reunimos con Antonio Mancilla, el que fue embajador de Bolivia en México, y platicamos largamente sobre las medidas que estaba tomando el gobierno de Evo Morales para redireccionar la economía y obviamente recuperar su espacio estratégico energético, nacionalizarlo y de ahí generar un punto de partida para una reconvención en la economía y fortalecer la misma. En este contexto, quiero decirte que en los 14 años que Evo Morales estuvo al frente del gobierno, pues logró una reducción importantísima de la pobreza del 38%, la pobreza extrema se redujo del 38% al 17%. Y el artífice de este proceso fue, sin lugar a duda, Luis Arce, quien estuvo de ministro de Economía y tiene una formación política y económica. Él estudió su maestría en una de las universidades más prestigiadas del Reino Unido. Y bueno, también tuvo algunos espacios importantes que le permitieron tener una visión mucho más amplia del sector energético y en ese sentido también de la protección del litio, que tiene una de las grandes ventajas a nivel mundial. Japón había sido uno de los principales interesados en la explotación de las minas. Sin embargo, Bolivia dijo, no, nosotros vamos a
defender nuestra soberanía sobre estas minas, vamos a generar la producción y vamos también a direccionarla con la cuestión del gas natural y del petróleo. Bueno, quiero decirte que la economía tuvo también un repunte del 3 al 5% durante esos 14 años de Evo Morales. La cuestión política no fue la más favorable el año pasado. Recordemos que estamos a un año prácticamente de que Evo Morales tuvo que salir del país. Y bueno, después de estar en México, en Cuba y ahora en Argentina, creo que hay una fiesta democrática a partir de este domingo pasado 18, en donde gana por mayoría aplastante, 52%, un poquito más, obviamente, del electorado tiene esta preferencia con Luis Arce, y esto impide que se vayan a segunda vuelta. Es decir, logramos un proceso, o se logró un proceso de legitimación en Sudamérica, en este país, y creo que la OEA no tiene absolutamente nada que decir más que llevarle a la tintorería las ropas a Evo Morales y pedirle una disculpa, porque creo que esto debe de ser un escenario significativo y ejemplar para que no suceda lo mismo con otros países. Me refiero específicamente a Venezuela, me refiero ahora a Argentina, que está en una posición también delicada, me refiero a Ecuador, me refiero a Perú. Ecuador, bueno, el propio presidente optó por inclinar su cabeza frente al imperio y hacer cosas muy bárbaras. Pero es cierto, sin duda es una muestra evidente de que la OEA no representa de verdad los intereses de los pueblos americanos, sino los intereses de los gobiernos en turno de los Estados Unidos. Esta vez, curiosamente, aunque quisieron quedar bien, no les alcanzó. Y hay que decir, como bien comentas, que ha sido una fiesta democrática, si lo podemos ver así, porque regresan a quienes los habían de manera injusta destituido. Y sobre eso quisiera preguntarte... Sí, perdón, Oscar. Y no dejar pasar también, me parece bien interesante el punto de Yanina Áñez Chávez, esta persona que estuvo temporalmente en la presidencia en Bolivia y que finalmente fue una de las artífices para este golpe de Estado, que al final del día fue señalada por la ONG, Organización No Gubernamental Human Rights Watch, como una persecutora de los aliados de Evo Morales y también de todas aquellas personas que estaban integradas dentro del movimiento al socialismo, y además también la calificó esta ONG como una de las creadoras de fake news de manera permanente, esta infodemia en contra del movimiento al socialismo, lo cual quedó completamente, hizo que se desacreditara por completo y que no pudiera ir a contender a estas elecciones que recién han concluido. Bueno, ya desacreditada estaba por todas las acciones que había hecho y por esa moralina que después se descubrió, pues que era nada más de pantalla, porque era hasta actriz semiporno, dirían algunos. Mi querido Sigi, gracias, Oscar. Mi querido Sigi, y hablando de soberanía y de estos temas de intervención, vamos a pasar al tema del caso del señor Salvador Cienfuegos. Hay quienes dicen que es una violación de la soberanía y de la ofensa al ejército mexicano, pero la verdad es que el evento ocurrió en el territorio norteamericano y hay esto que le han llamado pues la hipocresía de la DEA, que primero lo premia y ahora lo encarcela. Y además, había que decirlo, ahorita vamos a platicar del tema, aunque la prensa recogió más el tema de la extinción de los fideicomisos, lo cierto es que le negaron el llevar el proceso en libertad bajo fianza, porque pues no confiaron en que fuera una persona que se fuera a quedar en el país y no se puede. ¿Qué opinión te merece, mi querido Sigi? Ulises, buenas noches. Oscar, Carlos, felicidades otra vez, Carlos. Hablando metiéndome un poco en el terreno aquí de Carlos, en los temas internacionales, pero vamos a tratar de hacer... No, pero son los temas de tu país, de tu país de acogida, me refiero a Estados Unidos. ¿De qué dijo? No, maestro. No, muchos familiares por allá, pero nada más. Y además de origen totalmente mexicano, pura pecha. Fíjate que, Ulises, habíamos comentado, decíamos, no es un solo Estados Unidos, es decir, no es una sola clase política en Estados Unidos para los que plantean cosas como la violación a la soberanía mexicana. Claro, tenía cuentas pendientes y además una buena parte de lo que está entrando en Estados Unidos, lo que entró en Estados Unidos, pues se persigue por las leyes de aquel país y además tiene cargos específicos y sí. Creo que yo me sumo más bien a lo que menciona Oscar en el sentido de de lo que han mencionado con respecto a esta doble rasero
de la DEA, y tú lo has mencionado también, que se es premiado, es sostenido, lo suelen hacer en todos los países en donde pues tienen cierta intervención, pero contemos también las clases políticas de Estados Unidos. Y yo creo que este es un golpe dentro de Estados Unidos, para empezar, para la clase social que representa Obama o el grupo de Obama, porque inclusive entre los demócratas hay diferentes grupos. Entonces ahí va a haber repercusiones, por supuesto. El hecho de que sea capturado en Estados Unidos me parece me parece una exageración que haya gente que diga que se debe de tratar Cienfuegos como si fuera una reliquia, ¿no? Un laro patrio o algo así, nacional. El penacho. No lo es un tipo que está siendo investigado, es la primera vez por la edad puede ser patrimonio histórico, güey. Sí da, Carlos, por supuesto, ¿no? Y la cantidad de metal que traía encima, pues también puede ser considerado. No lo declaró, pero sí llegó con su familia, el güey pensó que estaba tranquilo todo y ratatán. Pero a ver, siguiendo con esto de la hipocresía, tú que conoces del tema internacional, este tipo de organismos, mi querido Carlos, como la DEA en su momento y otros tantos, ¿no? Como la ATF, ¿no? Y etcétera, pues como bien se dice, se dedican en buena medida a tener pues el beneficio por sus resultados, y entonces con eso les dan lanas y se la creen y disputan y se pelean entre ellos y hacen cosas bárbaras. Se puede hablar entonces que pues honestos o que no sean hipócritas no lo tienen. ¿Qué opinión te merece, mi querido Carlos? Bueno, sí, vamos, no es nuevo que hayan operativos de agencias estadounidenses en territorio nacional de manera encubierta o con la solapada aveniencia del gobierno en turno, vamos, desde hace N, ¿no? O sea, tal vez, y de hecho eso le ha costado la vida a varios periodistas, tal vez el más representativo de esta situación haya sido Buendía, ¿no? Que en varios libros y en varios reportajes planteó las intervenciones. De hecho, hay un libro de él que se llama así, La CIA en México, ¿no? En donde con sus investigaciones periodísticas reporteó, investigó y, vamos, con la venencia de los gobiernos en turnos mexicanos, la CIA hacía y deshacía cosas aquí, y la DEA igual, vamos, se ha mencionado en anteriores ocasiones Carlos, llegaron hasta decir que tuvo como parte de sus informantes a presidentes, secretarios de gobernación. ¿Por qué no podía tener a un tipo como Zorrilla como su empleado de la CIA, no? Sí, un secretario de gobernación que actualmente dirige la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, ¿no? Ese es uno, ¿no? De los nombres que se ha mencionado en toda la literatura, y por eso dicen, bueno, si alguien le quiere hacer un buen regalo a Bartlett, cómprenle un boleto a Nueva York, a ver cómo le va. Y hay quienes también plantean de que para las elecciones del año que entra, el primer requisito es que vayan a Estados Unidos. A todos los candidatos que presenten todos los partidos, el requisito va a ser que pasen un fin de semana en Estados Unidos. Algo que mencionas de por qué Cienfuegos va con toda la familia llama mucha suspicacia, ¿no? Se fue con todas las hijas y se fue con todas las nietas, ¿no? Va a pedir asilo. En la lógica de Lozoya, en la lógica del Diablo, el Diablo es el exfiscal de Nayarit, a quien lo están vinculando precisamente de que él empezó a soltar la sopa, a ver si con eso aminoraba su sentencia, ¿no? Entonces, una de las teorías más sacadas de los pelos es de que Cienfuegos fue a entregarse y pidió y está pidiendo que a su familia la respeten. Exactamente, por eso se fue con toda la familia, con el viejo truco de que yo te voy a llevar a Disneylandia, mi reina, vas a ver, te voy a subir al Dumbito. Pero papá, tú me dijiste que ya Disneylandia era mío. Pues todavía no, aguante. Vamos a subir al Dumbo y te voy a dar unas vueltas. No fue así. Bueno, esa es una de las teorías, ¿no? Pero vamos, lo que me llama la atención es que sí, que me dicen que la CIA es hipócrita, que la DEA es hipócrita, sí, porque capos de este tamaño o funcionarios públicos estadounidenses de este tamaño nunca han sido capturados en Estados Unidos, ¿no? Ni lo serán, porque no existe, Carlos, no hay de esos capos, se acabaron con el Padrino. Ay, renació el Padrino. ¿Qué podemos decir, mi querido Así le decían Oscar? El Padrino. Oscar, ahora que también, pues este tipo de historias están teniendo este tipo de impactos en el mundo y en todos lados, ¿qué va a pasar con estas historias? ¿Van a tener algún tipo de referente de impacto en el país? Digo, ahora mismo que estamos comentando esto, siguen apareciendo gentes enriquecidas. Tú mencionabas a Locerna,
¿no? Están señalados, hoy apareció en la mañana que están siendo investigados algunas gentes por parte de la Unidad de Asuntos de Inteligencia Financiera, y sigue apareciendo toda la podredumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a ir todos al infierno o ya no van a poder estar en Estados Unidos y se van a esconder? ¿Qué va a ocurrir, Oscar? Pues mira, Estados Unidos siempre se ha declarado históricamente como el salvador de las naciones y el país ejemplar para la democracia y para el buen manejo de los recursos, que siempre ha pretendido manejarse al margen de cuestiones ilícitas. Y en ese sentido, su política de carácter internacional o política exterior ha sido impositiva y persecutoria en muchos países. Pero hay un elemento fundamental que los mueve, y son los recursos económicos ilícitos que ellos eventualmente pueden recuperar y pueden apoderarse. Por ello es que les ha funcionado muy bien esta figura del testigo protegido. O sea, que van por intereses, de verdad no quieren ayudar a México, sino van a recuperar la lana que perdieron. Claro, absolutamente. Y es la política de la mano y el garrote, ¿no? Te extiendo la mano, pero con el garrote te sacudo para que toda la lana se desborde hacia el interés que yo traigo, que es el económico. Está muy claro y así lo han manejado siempre. No lo van a dejar de hacer, les ha dado buen resultado. Y creo que va mucho de la mano con la incidencia que han tenido en México. Para hacer una referencia, es este programa de Rápido y Furioso, en donde ingresaron al país cerca de 3 millones de armas para recrudecer la violencia en México. Pero también un elemento importante que no quiero dejar pasar. Total, que se maten los mexicanos, ¿no? Que se mueran ellos, eso no nos cuesta, ¿no? Esa es la y que la lana no la deje acá, ¿no? Y que la lana se venga de este lado. Recuerdan que en la administración pasada, en la recta final de la administración de Peña Nieto, en el Senado se aprobó una situación muy desafortunada que violenta nuestra soberanía nacional, y es el permitir a agentes de agencias norteamericanas portar armas en territorio mexicano. Situación que no había sucedido y que se autorizó desafortunadamente en la administración anterior. Aún sigue vigente, ¿eh? Y creo que esto va concatenado con las acciones que está haciendo la DEA al interior del territorio y que no da cuenta el gobierno mexicano y no ha dado cuenta. Entonces me parece ¿No es un fideicomiso? ¿No es un fideicomiso eso? Digo, para desaparecerlo ya que no entren, güey, las armas, güey. Bueno, pero algo que va por ahí, Oscar, y que creo que también va en buena medida en esta lógica que había que reconocer, es que sin duda ha cambiado la política también de persecución y de combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Hoy presentó en la mañanera, en la conferencia del presidente, su informe, dijeron el último, el señor Durazo, Arturo Durazo, para despedirse, se dice, porque va hacia la candidatura o se perfila hacia ser candidato para la gubernatura Sonora. Pero algo que sí es verdad es que ahora se habla de un combate distinto y hemos tenido una nueva lógica sobre la cual se está, digamos, yendo a combatir, se dicen los elementos originales, las causas que están provocando las condiciones sobre las cuales se funda este armado, este tejido de la delincuencia organizada. Sin duda, temas como el caso de Guanajuato, donde finalmente se atrapa al marro, son un ejemplo pues bastante emblemático de cómo operan, cómo funcionan y cómo no se les había dado ninguna posibilidad de ser perseguidos porque había colusión con las autoridades, y hoy se está yendo a este componente. Sigi, en tu perspectiva, ¿cómo ves las cosas con este informe? ¿Cómo ves la posibilidad de la candidatura del señor Durazo para la gubernatura del estado de Sonora? Pues es una noticia sonadísima, esperada, la gente está en ascuas, creo que los medios, los que nos dedicamos a dar seguimiento a todas estas notas, estamos esperando el procedimiento, pero yo debo decir, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero no lo ha dicho formalmente. La última vez lo que dijo fue, este es el último informe que doy, pero no ha dicho por qué y no ha dicho formalmente voy a la candidatura por Sonora. Y la vez anterior que se le cuestionó al respecto, o la serie de veces que se le cuestionó al respecto en vez de en días pasados, dijo, va a determinar del acuerdo con el presidente, lo que diga el presidente, porque yo tengo un compromiso con respecto a él. Ahora bien,
me parece que ahorita es más importante el puesto y está más en ascuas la gente de saber el relevo de Durazo, en caso de que pues, sí se vaya por la candidatura, que el mismo estado de Sonora, ¿no? Creo que él no va a tener problema, lo va a ganar, es un tipo que ha estado en la Bueno, pero ya le palestra. armaron unos golpes ahí en Caborca, le mataron gente, se puso medio violento otra vez el Estado. Pero bueno, tienes razón, pareciera que va en caballo de Hacienda, como dirían algunos, ¿no? Sí, me parece que ha estado mucho tiempo, te digo, en la palestra, ha tenido puestos descollantes, ha descollado pues en la política, ha estado siempre cercano a espacios, en cargos de alto nivel. Me parece que es un personaje pues identificado por mucha gente. Yo creo que sí va a tener la posibilidad, pero insisto, todavía no dice. Quizá esperemos sorpresas. Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a hablar del tema. ¿Quién será el que lo sustituya? Hoy todavía Cha, cha, estaban cha. manejando y decían que Marcelo Ebrard, ¿tú crees, mi querido Carlos, que se vaya por esa ruta después de tan buen trabajo y yo diría tan innecesario irse a pelear ahí con los narcos cuando está teniendo una tarea distinta en el espacio de las relaciones exteriores? No veo a Marcelo en seguridad pública, como bien dice el maestro, no ha hecho un papel bastante decente en relaciones exteriores, ¿no? Lo han puesto desde comprar pipas para Pemex, cosa que no puede hacer el director general de Pemex, a comprar mascarillas, a comprar batas, o sea, Respiradores. Recuerdos de Generar vacuna. acuerdos para las vacunas. acuerdo para las dos, o sea, no, vamos, es a lo que voy, o sea, la está haciendo bastante bien en relaciones exteriores y al final de cuentas, pues eso es lo que estudió y no estudió en ninguna universidad, patito, ¿no? Estudió en el Colmex, CRI, o sea, el vato le sabe, ¿no? Y aparte, bueno, si hay una estructura transeccional, Y el también, papel que va a jugar México. aparte del Ejército de Relaciones ¿No? Exteriores, en el Consejo Económico y Social, Sí. en la OEA, o sea, las chambas son bastante, y aparte tienes Herrera ya en el Fondo Monetario Internacional también, o sea, La negociación del TEMEC también. lo ha estado haciendo, y lo ha estado haciendo bien, su agenda la ha estado haciendo bien. Lo que le ponen a hacer de más, pues también lo está haciendo más o menos bien, ¿no? En ese sentido, entonces, solamente si quisieran que no fuera el candidato para el 24, lo ponen ahí, cabrón, neta. Bueno, entonces, a ver, Oscar, tú también coincides, por lo que vi es que dijiste que no lo van a poner, pero dime además qué es lo que te imaginas, quién llegaría y por qué tampoco sería conveniente que llegara ahí, o qué pretenden para proponer Pues a mira, lo interesante, mi estimado Marcelo. Ulises y Carlos, es que en este gobierno se están rompiendo paradigmas y no necesariamente va a llegar alguien que tenga una Desde que trayectoria. llegaron un montón de adultos mayores de 80, ¿no? La liga de los mayores. Pues ya Slim se Sí. subió, ya quiere aumentar la edad de jubilación a 75, güey. Por eso, Fíjense, porque entre mis otras abuelitos cosas. ya se bajaron de la ofrenda, ¿eh? Los están escuchando. No. Calladitos, Oscar, Así es que más calladitos respeto estamos. para los adultos mayores, aunque ellos ya no están, pero los están escuchando y les van a jalar los pies, ¿eh? No, Mi ahí abuelito muere. Gilberto Vargas y mi abuelito Joel Ruiz. Ay, Bueno. saludos a tus abuelitos y abrazos para ti y para ellos. No, entonces podemos esperar todo, absolutamente todo, que un civil tome las riendas nuevamente de esta secretaría y no estaría mal, pero hay muchas personas que tienen la capacidad probada para este efecto. Los más sonados, obviamente, sabemos que es Harfuch, en la Ciudad de México está haciendo un papel. Sin embargo, ha sido bombardeado por los medios de comunicación en los últimos días. Le pegaron con Toño Moroño. Y creo que se presenta una situación complicada. Tal parece que en esta refriega hay algunos que no desean que llegue, otros que dirían, pues sería un buen papel, pero creo que es muy prematuro para determinar quién podría llegar. Sin embargo, hay gente con la capacidad de poderlo hacer. Sí, me ha gustado cómo se ha manejado esta parte en la cuestión de la información y la cuestión mediática, que no se le ha dado un cajón muy atomizado, muy percusionado a el aspecto del narcotráfico. Se le ha dejado en su justo lugar, sin generar demasiadas complicaciones y demasiada pirotecnia, como lo venía haciendo el gobierno anterior, y eso generaba otro tipo de escalonada violencia y complicaciones para las juventudes. Pero estarás de acuerdo, Oscar, con lo que has comentado, y creo que vale la pena decirlo.
Sí, es verdad, ha cambiado el paradigma, cambió el estilo, cambiaron las estrategias de combate, pero también creo que algo que es muy importante y hay que decirlo, la percepción del ciudadano, ¿no? Medio lo comentábamos con Carlos, pues no sigue siendo favorable, aunque ya tenemos Guardia Nacional y se tiene todo esto, sigue habiendo una impronta de que no hemos resuelto el tema de la seguridad. Sin embargo, y eso creo que vale la pena, hay que decirlo, se está haciendo mucho más de lo que se tenía y cada vez que uno va observando ese tipo de acciones que van abatiendo no a personas, sino a formas, a estructuras, como lo del Huachicol o como el caso del Marro, si hubiera sido esta detención en el pasado, hubiera sido con todo y fotos y asesinatos. El gran paso es la UIF, es cerrarle las llaves de financiamiento, cosa que no se había hecho en las administraciones pasadas. Ese es un gran logro de esta administración. La gran recomendación de Buscaglia, ¿no? Todo el tiempo, vayan por el dinero, ha ocurrido, ese es un paradigma importante y habrá que reconocer que en ese mérito de una estrategia donde ha habido operadores, pues hay todavía quienes quisieran formar parte de esto y tenemos, pues yo creo, un arreglo que se está desfigurando para algunos sobre cómo quedarían las nuevas posiciones, pero yo también apuesto a que sea alguien del sector, algo ciudadano, pero también conocedor del asunto, porque sí hay una curva de aprendizaje importante y no estamos para empezar de nuevo a construir una política distinta en materia de persecución. Durazo no tenía ni lo uno ni lo otro, ¿eh? Pero lo aprendió y le entró, y yo creo que lo logró en este tramo. Fue jefe de gabinete, fue un montón de cosas que estaban inclusive, o si no lateralmente, inclusive hasta por arriba. De hecho, podríamos decir que ahora tenemos números que sí son comparables, han hecho ya un sistema mucho más claro de información sobre lo que está ocurriendo y creo que esto ya nos da una ventaja también de conocer con realidad y menos opacidad que pasaba, lo que ocurrió en el pasado respecto a las bandas. Acuérdense que incluso ya ahora dijeron en qué regiones, cómo se mueven, quiénes, de las influencias. Eso era casi secreto de Estado, no lo querían pasar porque la verdad es que estaban vinculados a esos grupos, a esos actores quienes estaban al mando de la seguridad. Hoy creo que se ha invertido el proceso. Bueno, chicos, se nos está agotando el tiempo. Creo que ya estamos sobre los últimos minutos. Yo quisiera que pudiéramos hacer una última reflexión sobre algo que se ha insistido también fuertemente, que está habiendo un rebrote, que estamos en una circunstancia de posible regreso al semáforo rojo. ¿Hay esta posibilidad, Sigui, tú que has sido uno de los que más has seguido el tema, o ves posibilidades de que no sea tan grave? Gracias, Ulises. Pues mira, tenemos una semana de las que están siendo reportadas. Recuerda que la última es como informativa nada más por el atraso de los informes que se tienen que recoger desde toda la República. Entonces, en esta semana sí tenemos un crecimiento en la Ciudad de México y en el nivel nacional. Y en el nivel nacional, porque son 8 los estados, es Nayarit, es Aguascalientes, es Chihuahua, es Coahuila, en fin, son varios los estados que están teniendo un crecimiento importante. Aquí, pues ya lo dijimos la vez pasada, la responsabilidad es un poco, mucho de los gobiernos estatales. Que esté reflejándose en el nacional en una semana, creo que todavía nos da un cierto margen de que no sea un rebrote como tal, sino sea producto de la apertura en esos estados, incluyendo a la Ciudad de México. Recuerden que la Ciudad de México acaba de tener una ampliación de las libertades, de las acciones que se pueden realizar o de los aforos, cines, teatros, gimnasios, así es, que eran al aire libre, ahora lo pueden hacer cerrado, inclusive aumenta el número de aforo en cines, en restaurantes, aumenta el horario de apertura de bares y restaurantes. Entonces creo que por ahí puede ser para el caso de la Ciudad de México, aunque sí está elevándose el número de hospitalizados, lo cual es lo más alarmante, no el número de contagiados. Entonces, pues yo esperaría una semana más. Va a tener una decisión difícil la jefa de gobierno este viernes, pero yo apuesto que va a seguir siendo naranja con algunas restricciones. Van a cerrar algunas restricciones, quizá bajar el aforo en bares y restaurantes o regresar al anterior horario, parques y jardines, qué sé yo. Vamos a esperar pasado mañana ya pronto para saber cuáles van a ser estas acciones. Gracias. ¿Cómo la ves, Oscar? Digo, sigue habiendo una enorme presión por conocer de esto y mucha gente que quiere ya regresar porque pues ha sido verdaderamente muy golpeada la economía y entonces tenemos el balance entre economía y salud. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué piensas?
10 días a la alza y sin menguar está complicado. Yo considero que sí se tienen que tomar medidas inmediatas, un poquito más drásticas, sopesar y poner en un primer nivel balance la salud ante el aspecto económico y reducir nuevamente los aforos. Tomar conciencia, propugnar y sumar a las campañas publicitarias o mediáticas con la población, usar el tapaboca, estar el menor tiempo en áreas comunes, regresar al espacio del confinamiento de manera voluntaria, limpiarnos los pies, lavarnos las manos, bañarnos, meternos a la cama y hacer el amor. Esa sería la recomendación. Bueno, Ok. y si no, solitos, ¿no? Ok, Hacerse autocomplacerse. Oye, ok, Carlos, sí. por lo menos ya lo que sí sabemos es que ya algunas de las celebraciones litúrgicas, religiosas, como el San Judas Tadeo famoso y por supuesto el 12 de diciembre ya han sido cancelados. Al menos esta es una posibilidad de que tengamos pues un nivel de control, pero ¿será suficiente? Bueno, sí, el decreto es de que fueron suspendidas las actividades, pero no creo que les hagan caso, la neta. O sea, Van a salir. van a salir a ver a San Juditas la semana que entra, el 12 de diciembre también van a Que ir a le ver, pongan a San Judas su... van a ir al Tepeyac. Cubrebocas. O sea, yo me aventuraría a decir, coincido con Sig en el sentido de que sí, no va a ser rojo, va a ser un naranja subidito, ¿no? En la restricción de un poco más de actividades. Y algo que me gustaría ponerlo sobre la mesa para que Oscar nos platicase, si es que lo consideran ustedes también, en una siguiente emisión del programa. El mercado inmobiliario, vamos, con esta cerración, con la cerrada de tantos negocios familiares, mucha clase media se ha visto afectada. Hay la Roma, la del Valle, la Álvaro Obregón, muchos letreros de departamentos se rentan locales, se rentan departamentos, traspasos, ¿no? Hubo lugares que no aguantaron la bajada de la cortina, ¿no? Y vamos, entonces, pues tuvieron que abandonar los departamentos que ocupaban, ¿no? Esto tal Estamos vez... llegando, mi buen Carlitos, Ajá. a casi el 50% de reducción de la oferta inmobiliaria en la ciudad respecto del arrendamiento. Eso es muy, sí. muy delicado. Por Pero eso, además, por y eso lo decía que para una siguiente emisión. vamos a prepararlo, bueno, vamos a más para Una preparar. siguiente ponerte un emisión. ejemplo en la cuestión de la renta de oficina. Vamos a prepararlo porque sin duda es un tema, es un temazo, diríamos. Tiene Sí. que ver con eso también de las rentas que no las cambiaron a pesar de las condiciones. Mucha gente dice, yo prefiero seguir cobrando y otros que dijeron, ya no la aguanto hasta aquí. Y Pues me otros... quedé sin chamba, güey, o sea, no puedo pagar, güey, no manches. Pero lo que sí es correcto, todo un tema. importante, compañeros, es que ya se nos acabó el tiempo del almuerzo picante y lo que tenemos que hacer es recomendar ampliamente lo que ha dicho Oscar, sobre todo la última parte. Si va a ser el amor, hágalo como quiera, pero use el tapabocas. No, no es cierto. Cúbrase, por favor, tápese, protéjase, La protección ahora va arriba de los hombros. haga lo necesario. Los dos, ¿no? Le hace así, eso y se tapa. Muy bien, chicos, pues esto, Mi buen compañeros, Chavo, esto sigas fue. festejando tu cumpleaños, después nos desquitamos con un Moscovskaya, ¿eh? Así es. Felicidades, Carlos. Porque esto fue, compañeros, el almuerzo Eso. picante. Muchas gracias, sean felices, no le aflojen. Vientos. Listo, ¿no? Ahora sí se sigue guardó. grabando, sigue grabando.